de depresión en la gente, en los jóvenes, de intentos de suicidio, porque piensan que no hay solución, que no hay esperanza. Piensan que el mundo tiene algo mejor para ellos cuando todo lo que hay en el mundo los destruye, los mata. La naturaleza del diablo es matar, robar y destruir la vida de nuestros hijos, de nuestras familias. Por eso tenemos que orar. Diga conmigo, tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por nuestros jóvenes. Amén. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? Levanten, jóvenes, adolescentes, levanten la mano ahí. Todos los jóvenes. Amén. Bien. Oramos por ustedes para que Dios los guarde. Amén. Dios los libre de todo aquello que quiere venir a destruir sus vidas. Por eso la iglesia tiene que cubrir. Y nosotros sabemos, los cristianos, que la lucha de nuestros jóvenes y adolescentes no es contra carne ni sangre. Escuche, usted vio lo que hay detrás. Son demonios y muy fuertes, muy malos. Yo siempre les digo a mis hijos, el diablo no juega a ser diablo. El diablo es malo, hermanos. Y si él puede destruir, él va a destruir. Y si él puede matar, él va a matar. Y si él puede aniquilar, va a aniquilar. Si él puede matar no solo a un joven, destruir una familia, un hogar, un matrimonio. Por eso la iglesia tiene que estar orando. La iglesia tiene que estar ayunando. La iglesia tiene que estar, hermanos, bien atenta. Amén. Porque no sabemos por dónde el enemigo va a querer introducirse, amén, a nuestras vidas. Por eso, dile al que está a tu lado, esto no es un juego. Esto es una realidad. Lo que usted vio aquí es una realidad en el mundo. Es una realidad en los jóvenes. Y no en los jóvenes nomás, hermanos. En gente inclusive adulta que está luchando, amén, y que a veces no encuentra respuesta a sus problemas. Por eso nosotros tenemos a un Cristo que es poderoso, amén. Tenemos a un Dios que es grande, a un Dios, hermano, que Dios no se olvida de nosotros. Y por eso tenemos que no dejar de buscar a Dios, amén. Bien, le un aplauso a Dios por este hermoso, amén, representación de algo que es una realidad. Dios bendiga a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Amén. Bien. Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 46. Anoche se nos hizo corta la noche, hermanos. De hecho era media vigilia, ya eran la 1 de la noche y no parecía ya media vigilia, pareciera que íbamos a seguirla. Pero les dije yo que hoy día íbamos a continuar y yo quiero hablar hoy día de un tercer día. Diga conmigo, el tercer día. Siempre hay un tercer día. Dile al que está a tu lado, siempre hay un tercer día. Siempre hay un día como hoy, un día domingo, un día de resurrección. Siempre hay un tercer día. Amén. Y vamos a hablar acerca de lo que, Dios colocó en mi corazón que les hablara esta mañana. En el libro de Lucas capítulo 24, verso 46, dice así: y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Diga conmigo, padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es un evento central que celebramos justamente hoy en la Pascua. La frase siempre va a haber un tercer día prueba ser una referencia a la idea de que al igual que Jesús resucitó, la vida también se puede renovar y la vida también podemos resurgir. En el contexto, cierto, de la gente también usa esta frase, ya en forma más general, y expresa la idea de que las cosas siempre van a mejorar, o que siempre habrá un nuevo comienzo,
Por ejemplo, si alguien está pasando por un momento difícil, puede decir: no te preocupes, siempre va a haber un tercer día. Es para darle esperanza a las personas y para darles ánimo. Mas nosotros, como hijos de Dios, sabemos, hermanos, y no lo usamos como una metáfora, sino lo usamos sabiendo que en el reino de Dios el tercer día es una realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy recordamos cómo el Señor resucitó este tercer día, cómo Él se levantó de la tumba y cómo venció al diablo y le quitó las llaves de la muerte. Fue el día de la victoria de Cristo. El diablo, cuando Cristo fue crucificado, hermanos, Él pensó que le había ganado al Hijo de Dios. El diablo, cuando Cristo fue crucificado, Él pensó que había derrotado a Jesús, que lo había vencido. Pero el Señor mismo, Él sabía que era todo un plan, todo era un propósito, que su muerte era parte de algo que estaba escrito, como dice la palabra. Estaba escrito que Él iba a morir. Estaba escrito que Él iba a ser llevado como un cordero al matadero. Estaba escrito que a Él lo iban, hermanos, a flagelar. Estaba escrito que a Él lo iban a maltratar. Estaba escrito que a Él lo iban a desfigurar. Estaba escrito que le iban a arrancar la barba. Estaba escrito, hermanos. Todo estaba escrito. Todo, hermanos, era parte de un plan redentor para nosotros. Por eso Jesús es capaz de decir en el libro de Juan: yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. Yo la doy, yo la entrego. Entonces todo era parte de un plan. Por eso el Señor, hermanos, Él resucitó. Por eso Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive, el que estuvo muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! Porque en el contexto, gracias hermano Pedro, porque usted se emociona con esta palabra, que debiéramos todos emocionarnos, porque el Señor está vivo, hermanos. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no servimos a un Cristo muerto, ni adoramos a una imagen. Nosotros, por eso los cristianos no tenemos, hermanos, imágenes de nada. No tenemos la imagen de Cristo, solo la cruz, hermanos, sin nada. Porque Cristo no se quedó en la cruz, menos Cristo se quedó en el sepulcro. Cristo resucitó al tercer día. Hermanos, nosotros, hermanos, como lo decía ayer, Dios no es un Dios de los muertos. Dios es un Dios de vivos. O sea, así como Cristo en sus días aquí en la tierra, hermanos, cuando Él sube al monte de la transfiguración y se le aparece Elías y Moisés a hablar con Él. Ahí Jesús dijo: Pedro quiso hacer 3 enramadas, una para cada uno. Nosotros los cristianos sabemos que Moisés representaba la ley, Elías profeta salvan. Por eso cuando Pedro dijo eso, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en él yo me complazco. O sea, para decirnos a nosotros, hermanos, que el único medio de salvación es Cristo, que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Hermanos, no hay San Expedito, no hay Santa María, no hay Sor Teresita, hermanos, no hay nada de eso. O sea, nuestro Dios no es un Dios de yeso, nuestro Dios no es un Dios de metal. Dice el libro de los Salmos 115 que los dioses de ellos, no de nosotros, son de yeso, son de metal. Tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Mas nuestro Dios es un Dios real, hermanos, y dice como ellos no pueden caminar, tienen que llevarlos sobre los hombros, hermanos, y peregrinar con ellos. Mas nuestro Dios es un Dios que tiene oído y escucha. Nuestro Dios es un Dios que tiene manos y es capaz de palparnos. Nuestro Dios es un Dios que nos está viendo. Nuestro Dios es Dios de dioses. Aleluya.
Por eso hoy quiero compartir con ustedes esto. Hermanos, es verdad que estos días siempre nos enfocamos en el día de la muerte y en el día de la resurrección. De hecho, todos dicen que recordamos, ¿cierto?, la vida de Cristo, la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero hay algo que a veces se nos olvida a nosotros, los cristianos, que entre la muerte y la resurrección hay un día sábado. Que entre la muerte y la resurrección, hermanos, hay un tiempo de espera. Ya, que entre lo que le hicieron a Jesús, hermanos, el día viernes hasta el sábado hay un tiempo. Entonces, ese tiempo de espera es el tiempo más difícil en la vida de alguien que tiene una promesa. Es el tiempo más difícil, el saber esperar las promesas de Dios, el saber esperar, hermanos, que va a venir un día distinto, que va a venir un tiempo diferente, que hay momentos en la vida en que vamos a sufrir, hermanos. Por eso la lectura estaba escrito que Él padeciese, y nuestro Señor sí padeció. Nuestro Señor, hermanos, sí, hermanos, no fue fácil el ministerio de Cristo. Lo quisieron matar no una vez, muchas veces. Jesús siempre fue perseguido. A Jesús siempre dudaron de Él. Inclusive, hermanos, hasta sus propios discípulos. O sea, después de estar 3 años y medio con ellos, ellos vieron al Cristo hacer milagros. Ellos vieron al Cristo resucitar a la hija de Jairo. Vieron a Cristo resucitar a Lázaro. Vieron a Cristo caminar sobre el mar. Vieron a Cristo como multiplicaba los panes y los peces. Vieron a Cristo, hermanos, sanar a los leprosos, levantar a los paralíticos, al paralítico de Betesda, al ciego Bartimeo. Ellos lo vieron, caminaron con Él, estuvieron con Él, hermanos, en primera persona. Fueron expectantes de todo lo maravilloso que hizo Jesús. Pero inclusive, hermanos, cuando ya, hermanos, venía el tiempo final, ellos dudaron si verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros a veces, hermanos? Por eso a veces hay cristianos llenos de duda, llenos de incertidumbre. Hay cristianos cuestionando el evangelio. Hay cristianos cuestionando los milagros en el día de hoy. Hay cristianos dudando del poder de Dios. Por eso, hermanos, nosotros, la iglesia, voy a decir la iglesia Betel, hermanos, hemos querido marcar, hermanos, como algo distinto. Por eso esta iglesia es una iglesia pentecostal. Esta es una iglesia que cree en el poder de Dios aún. Hermano, esta iglesia que cree en los milagros, esta iglesia cree que hay un tercer día. Creemos que aunque hay un día difícil, hermanos, creemos que aunque pueda haber una temporada triste, siempre va a haber un día distinto. Que la noche siempre va a traer un amanecer. Que la oscuridad en algún momento se va a acabar. Y que los días oscuros van a pasar. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado a nosotros y todavía no la vemos? ¿Cuántas palabras Dios ha dicho de nosotros y todavía pareciera que no es una realidad? Pero eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Por eso, hermanos, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo que tenemos que saber esperar. Hay un tiempo que tenemos que, hermanos, guardar silencio. Porque siempre va a haber un tercer día. Dile al que está a tu lado, siempre va a haber un tercer día. Quizás las cosas no están pasando como tú quisieras, ni están funcionando como tú anhelaras, pero Dios está en control siempre. A Dios nada se le sale de control. Los que hemos confiado en Él, hermanos, sabemos que Él está en control. Por eso una de las palabras, o la última palabra de Jesús antes de morir, ¿cuál fue? En tus manos encomiendo
mi espíritu. ¿A quién le encomendó nuestro Señor su vida, su plan, su propósito? Al Padre. Eso se llama confianza. Eso se llama seguridad. Eso se llama, hermanos, que no caemos, hermanos, en apuros, no caemos en desesperación, porque sabemos que Dios está en control. Dile al que está a tu lado: Dios está en control de tu vida. No te desesperes, no te angusties. ¿No has visto algo de lo que te han dicho o de lo que Dios a veces te habló? Como dijo el pastor Roberto ayer, de una palabra rema que Dios te habló, y quizás ha pasado años. Si usted me pregunta a mí, hay palabras proféticas que llevo años esperándola. De hecho, creo que el sueño del que Dios colocó en mi corazón, hermanos, va a mitad de camino. Ni eso creo todavía. Entonces, ¿qué me queda a mí? Esperar. ¿Qué me queda a mí? Seguir confiando. ¿Qué me queda a mí, hermanos? No rendirme. ¿Qué me queda a mí? No desanimarme. ¿Qué me queda a mí como pastor? Seguir yendo al frente, seguir mirando al Señor. Cuando los días o las cosas no resultan como yo, como pastor, como hombre de Dios, quisiera que resultaran. Cuando yo veo, como bien decía mi esposa, hermanos, a hijos de esta casa sufriendo. Cada vez que me entra una llamada o me llega un mensaje de alguno de ustedes que está viviendo algo y que no es nada grato, ¿saben? Me pongo a llorar, porque yo no quisiera, hermanos, que usted sufriera. Yo no quisiera, de hecho el Señor tampoco quiere que usted sufra. Pero a veces nosotros sufrimos por nuestras decisiones. Nosotros sufrimos a veces por nuestra falta de fe, por no querer menguar, por no querer renunciar, por no querer, hermanos, dejar de lado el egoísmo, por no querer morir, en otras palabras. Entonces, hermanos, Dios a veces tiene que procesarnos. Dios tiene que pasarnos por situaciones para que podamos aprender a confiar en Él. Por eso, hermanos, siempre va a haber un tercer día. Y aunque, hermanos, durante ese tiempo de espera, hermanos, va a haber incertidumbre. Si a los discípulos le pasó, ellos estaban consternados. Nosotros, los que sabemos las escrituras, cuando Cristo fue apresado, ¿qué hicieron ellos? Como valientes guerreros del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder, hermanos. Ese Pedro que le había dicho: Señor, mi vida voy a dar por ti. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos dicho: Señor, a mí nada me va a apartar de ti, yo te voy a servir toda mi vida? Pero hay un momento de crisis, hay un momento difícil, y muchos han renunciado, muchos ya no están en nuestras iglesias, muchos abandonaron el camino. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de soportar ese día difícil. De hecho, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. La palabra del pastor Gino ayer: este es el año de la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios está en nosotros, ¿sabe lo que nosotros vamos a reflejar? La luz de Cristo. Nosotros vamos a manifestar a Dios en medio de una ciudad. La gente te va a ver a ti, va a ver a Dios. No va a ver a un mundano, no va a ver a alguien que habla como habla el resto, ni se comporta como se comporta un mundano, sino que la luz de Cristo va a brillar en ti. Por eso la iglesia es luz y sal. Vamos, golpea al que está a tu lado, dile: tú eres la luz del mundo. Y la luz no se puede colocar debajo de un almud. Esa era la palabra de ayer. Tiene que colocarse arriba y alumbrar a todos los hombres. Hemos sido llamados para alumbrar Calama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos sido llamados para alumbrar Calama. Hemos sido llamados para hacer luz en Chile. Hemos sido para hacer luz a las naciones. ¿O no? Entonces, muchas veces va a haber ese tiempo de espera. De hecho, cuando los discípulos se les fue quitado el maestro, ellos se fueron a esconder.
Y ellos después ya dudaban si lo que habían tenido con el maestro era una realidad. Cuando las mujeres fueron temprano al sepulcro, oye, como que todo está relacionado con la palabra de usted ayer. Y es increíble esto, porque la pastora Graciela habló, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando las mujeres fueron temprano al sepulcro, llevando especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, para que no saliera fetidez del cuerpo del Señor. Dice que llegaron y la tumba estaba vacía. La piedra había sido removida. Y las mujeres salieron y habían 2 personas. Y esas le dijeron, ¿por qué buscan en los muertos o entre los muertos al que vive? Y ellas se dieron cuenta que uno de ellos era el Señor. Y dice que partieron a contarle a los discípulos: la tumba está vacía, el Señor ya no está ahí. Y en Lucas 24:11, mire lo que dijeron los discípulos. Mas a ellos les pareció locura. Lucas 24:11. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas, y no le creían. O sea, el mismo Tomás, cuando le dijeron el Señor ha resucitado, ¿qué dijo Tomás? Tengo que ver para creer. Y así hay muchos en la iglesia, incrédulos. Y el cristianismo es totalmente distinto a lo que dijo Tomás. No tienes que ver para creer, tú tienes que creer para ver. Amén. Por eso cuando Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: mira mis manos, Tomás, mira mis pies, mira mi costado, yo soy. Y Jesús dijo una palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres un bienaventurado. Dile al que está a tu lado: tú eres un bienaventurado, porque tú, no viéndolo, creemos en Él. Amén. Aunque sí es verdad que lo percibimos, sabemos que es una realidad en medio de nosotros. Él está aquí, Él nos prometió estar con nosotros. Como aquellos 2 que iban camino a Emaús, 2 de sus discípulos, otros 2 más, decepcionados, se iban de regreso a su ciudad y se encuentran con el mismo Jesús. Jesús ya había resucitado. Y Jesús les pregunta: ¿qué hacen? ¿Dónde van? Y ellos iban decepcionados. Porque, hermanos, siempre cuando uno no ve lo que quiere, se decepciona. Cuando las cosas no te resultan, te frustran, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han caído en depresión o en ansiedad cuando no han visto algo en sus vidas? De hecho, estos 2 que iban de camino a Emaús, Jesús hablando con ellos, y le dije: tú no sabes, le dijeron, todo lo que ha sucedido en Jerusalén, que vino un hombre, ¿cierto?, poderoso, un profeta de Dios, en milagros, en maravillas. Y la verdad que todos esperábamos la redención de Israel, y ya es el 3er día y nada ha ocurrido. Ellos todavía no tenían revelación. Y Jesús le abrió las escrituras y habló con ellos. Por eso en Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos, los 2 discípulos, que Él era el que había. En otras palabras, ya no es. Se habían olvidado, ¿cierto? Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día y nada ha acontecido. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso muchas veces? Yo más lo que lucho y nada acontece. Yo más lo que he esperado y nada pasa. Entonces, siempre va a haber un tiempo de espera. Es verdad que a veces nosotros somos metidos en un proceso, pero no sabemos cuándo vamos a salir de ahí. De hecho, hay procesos, no sé si le ha pasado a usted, que no duran ni un año, hermano. Hay procesos que duran años. Años. Y uno ahí es donde se frustra. Uno ahí es donde se cuestiona: ¿habrá sido Dios o no habrá sido Dios el que me habló? ¿Habrá sido Dios el que me llamó o no me llamó? Esa fue una de las preguntas recurrentes en mi vida al comienzo de mi llamado.
Porque de verdad Dios me habló y yo decidí, renuncié a todo, me fui a pastorear a una ciudad al sur de Chile. Y llegué a esa ciudad y lo primero que me pasó cuando llegué se fueron todos. Y nadie se quedó conmigo, solo 3 hermanas ancianas, porque las ancianas nunca se van de la iglesia, hermano, sepa usted eso. Las fieles siempre son la gente mayor. No es como la gente más joven que anda buscando lugares. Además que yo llegué ahí, y bueno, yo llegué revolucionando una iglesia tradicional a una iglesia renovada. Ellos todavía cantaban Cuán grande es Dios, y yo ya llegaba a cantar, ¿cierto?, las canciones de Marcos Barrientos, de Marco Witt. Entonces tuve que renovar esa iglesia, pero fue bueno. Y allí me empecé a cuestionar, porque hacía de todo, hermano. Cuando sabe de todo, visitaba a los enfermos en la cárcel, a los enfermos en los hospitales, iba a predicar a la cárcel, predicaba todos los viernes en la plaza de la ciudad con mi hijo de 3 años. Yo era el evangelista, mi pastora con mi hijo eran los que entregaban los tratados. Yo no tenía, hermanos, ni música, yo arrendaba parlantes, arrendaba una amplificación. Menos tenía auto en aquel entonces, hace 28 años atrás. Lo único que tenía era una bicicleta, y la bicicleta, hermano, no podía llevar los equipos, tenía que arrendar autos. Hermano, no sé cuánto invertimos en hacer la obra del Señor y nada resultaba. Nada, literalmente nadie. Quiero decir que durante 3 años nadie entró a la iglesia, hermana Marcia. Nadie. Y yo hacía de todo. Y mi pastor me decía, el obrero es digno de su salario. Y yo no veía ni un salario, hermanos. No veía nada, pasaba hambre. No tenía nada. No tenía ni qué comer. Y obviamente cuando uno, hermanos, y aunque la palabra de Dios a mi vida, ¿cierto? Yo antes de irme al ministerio, vinieron muchos y me hablaron. De hecho, desde niño, a los 11 años, un misionero me habló. Después a los 18 años, 17 años, unas profetas me hablaron. Y Dios me habló siempre. Y como lo típico de siempre, Dios te ha llamado para cosas grandes, ¿o no? ¿A cuántos ustedes han recibido una palabra así? Que Dios los ha llamado para cosas grandes. Dígame que no. Y pasa el tiempo y te dice, ¿dónde está lo grande a lo cual Dios me llamó? ¿Por qué no pasa nada? Hermano, yo allí, depresivo, frustrado, angustiado. Hermano, no quería ni levantarme, esa era la verdad. Tuve una semana donde ni quería levantarme, no me levanté. Lo único que hacía en mi cama era llorar. Porque nada me resultaba. Porque nada salía. Yo decía, no, Dios se equivocó conmigo. La palabra que hablaron esas viejas fue una mentira. Me ilusionaron. Y yo así con rabia, porque cuando uno está frustrado, ¿qué es lo que hace? Habla con rabia. Y yo le decía, Señor, me voy para mi casa mejor. Y mire, le comento esto, es muy íntimo. Yo decía, Señor, yo voy a renunciar a esto y voy a volver a mi iglesia y no voy a ser como ninguno de estos canutos crueles, despiadados, que no acompañan a su pastor, que me abandonaron. Y yo me hacía la víctima, ¿cierto? Pero yo, hermanos, no sabía que Dios estaba trabajando con mi carácter. Yo no sabía que Dios estaba trabajando con mi fe. No lo sabía, de verdad. Yo no sabía que Dios, hermanos, estaba queriendo que yo entendiera. Hermanos, que hay un tiempo de espera, que hay un tiempo donde hay que tener paciencia. Como dice la palabra, que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Por eso dile al que está a tu lado, no te canses. No te canses de esperar. Ten paciencia, que es algo tan difícil. Porque hoy día todo es instantáneo, la leche instantánea, el café instantáneo, todo. Entonces nosotros queremos que las cosas resulten ahora. ¿Cuántos de eso hay aquí? Levanten la mano los desesperados, los instantáneos, ¿cierto? Pero no olvidamos que para que el café fuera café tuvo que haber un proceso de siembra, alguien tuvo que sembrar el café, alguien tuvo que cuidar la mata de café, ¿cierto? Alguien, hermanos, tuvo que esperar para cosechar ese café.
Y luego de cosecharlo, trabajarlo. Y luego de trabajarlo, procesarlo. Y luego de procesarlo, recién el café llega a las mesas. Entonces nos olvidamos de los procesos. Diga conmigo, nos olvidamos de los procesos. Entonces nos desesperamos. Pensamos que algo tiene que resultar ahora, ya. Por eso hasta los discípulos estaban decepcionados. Muchos de nosotros sabemos que va a haber un día o un primer día. Y bueno, en nuestra conciencia sabemos que va a haber un día en que todo va a acabar. Va a haber un día en que todo va a mudar. Va a haber un día en que esa espera se va a terminar. Pero en el intermedio, muchas veces, y eso yo lo sé, Dios calla. De hecho, a veces Dios está en silencio. A veces uno quisiera escuchar la voz de Dios y no la escucha, ¿sabe, hermano? Y uno se tiende a desesperar. Y uno se tiende a angustiar. Y uno, Señor, háblame, que tu siervo escucha ahí. Y no habla el Señor. Y ahí entendemos que cuando Dios está en silencio, esto no es una palabra cliché, es porque Dios está trabajando en tu vida. Dile al que está a tu lado, si Dios está en silencio para ti, Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando contigo en el proceso. Dios está trabajando en tu matrimonio. Dios está trabajando en la vida de tu hijo cuando no hay una respuesta. Sobre todo un hijo que está perdido. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a esperar. Siempre en el contexto de Dios hay un tercer día. Hay algo importante en el tercer día. La Biblia está lleno de terceros días. Diga conmigo, la Biblia está lleno de terceros días. Por eso el apóstol Pablo, él dice en 1 Corintios 15, 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba escrito. Cuando José estaba en la cárcel, le dijo al copero: dentro de los próximos 3 días Faraón te indultará y tú vas a volver a servirle a él. Vas a volver a tu cargo. Rahab le dijo a los espías que se escondieran, que estarían seguros hasta el tercer día. Moisés dijo a Faraón: debemos de hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio a Jehová. Abraham tenía que sacrificar a su hijo y a los 3 días llegó al lugar correcto. La reina Esther ayunó 3 días para buscar liberación en su pueblo. Jonás estuvo 3 días dentro del vientre del pez antes de ser vomitado. Cuando Israel llegó al Sinaí, Dios le dijo que se preparasen porque al tercer día vendría el Señor. Dios le dijo a José: esfuérzate y sé valiente, porque dentro de 3 días cruzarás el Jordán. Oseas 6:2 dice: después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará. Y si viviéramos delante, y viviremos delante de él. Fue el tercer día el que el Señor dejó la tumba vacía. En el tercer día es algo, hermanos, que aparece en la Biblia, y es donde Dios, hermanos, va a manifestar sus promesas. Es donde Dios va a traer las respuestas. El tercer día es el día cuando, hermanos, lo que se le prometió se te va a cumplir. El tercer día es ese día donde se va a acabar la tristeza, donde se va a ir el lloro, donde va a venir la alegría, donde Dios va a cambiar tu lamento en baile. Yo no sé ¿cuántos de ustedes quieren un tercer día para sus vidas? De hecho, ¿cuántos de ustedes están esperando un tercer día? ¿Cuántos de ustedes están en un tiempo de espera para un día distinto? Le estoy hablando a la gente correcta, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, Señor, un tercer día. Yo quiero que esto acabe. Yo quiero que esto pase. Yo quiero que esta tristeza, que esta amargura, que esta desesperación termine. Que esta incertidumbre se acabe. El tercer día es algo que Dios estableció para manifestar su promesa. El primer día pueden haber problemas, situaciones difíciles, pero el tercer día vendrá el milagro. Y aunque siempre va a haber un intermedio, ¿cómo vamos a saber que hay un tercer día? Hay muchos que no son capaces o no van a llegar al tercer día.
Dile al que está a tu lado, tú estás en peligro. Vamos, dígale esto, no le pese, dicen algunos. Tú estás en peligro, dile, tú estás en peligro. Porque puede que no llegues a un tercer día. Porque te puedes frustrar. Porque te puedes apartar. Porque te puedes desilusionar como los discípulos del Señor. Porque piensas que todo fue una mentira, hermanos, y que Dios se pudo haber equivocado con lo que dijo. Pero nuestro Dios nunca se equivoca. Nuestro Dios nunca falla. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Hermanos, siempre habrá un tiempo de cumplimiento. Solo los que, hermanos, los que van a ver un tercer día son aquellos que no se rinden, son aquellos que permanecen firmes creyendo en la palabra del Señor. Por eso, como dijo Pablo, estaba escrito que Él padeciese y que resucitase. Hermanos, está escrito que nosotros vamos a vivir días difíciles. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Amén. Y si yo vencí, ustedes van a vencer. ¿Cuántos victoriosos hay en este lugar? ¿Cuántos creen que, hermanos, hay ese tercer día? Ahora tienes que estar con expectativa. Hay que saber esperar. Hay que tener confianza. De hecho, me encanta lo que la Biblia dice: que la esperanza no avergüenza. Dile al que está a tu lado: hermanos, aprende a esperar. La esperanza no avergüenza a nadie. Si algo no ha venido, sigues, porque eso es, hermanos, esperanza. Tengo fe de que Dios va a volver a traer a mi hijo a los caminos del Señor. Tengo fe de que Dios va a restaurar mi casa. Tengo fe de que Dios me va a ayudar en mis negocios, aunque no han resultado, han sido un fracaso, hermanos, pero tengo fe de que Dios va a levantar mi negocio. Tengo fe que lo que estoy emprendiendo, Dios, hermanos, va a mandar su bendición. Eso es esperanza. Saber que si perdiste algo, hermanos, a lo mejor es para algo, es por algo. De hecho, hay muchos, podemos decir muchos de los tiempos difíciles. La espera, hermanos, de un hijo. Esa madre estéril o esa madre que nunca ha tenido un hijo, le espera a un hijo. Imagínense, se desespera. Y voy a ir más allá. Y cuando le dicen que el hijo es inviable, o cuando le dicen que el hijo viene con problemas, ¿qué te tiende a pasar en el corazón? Te llenas de miedo y de temor. Y ese hijo muere, que lo esperabas con tanta ansias. ¿Qué te queda esperar? Que vendrá un nuevo hijo, que vendrá un nuevo comienzo, que algún día algo va a resultar. Amén. Entonces podemos en este sentido hablar. Hay muchas cosas que nosotros podemos estar esperando. Amén. Y te voy a decir algo, ya estoy terminando con esto. Los sueños deben pasar por la muerte. Todo sueño Dios lo va a hacer pasar por una muerte. Quizás no te va a gustar lo que te voy a decir, porque sabe Dios, hay algo que quiere enseñarnos a nosotros. De hecho, no hay Pentecostés sin muerte y resurrección. No hay Pentecostés sin un tercer día. O sea, nadie puede experimentar algo mayor de Dios si no muere. Jesús dijo: el grano de trigo tiene que ir a la tierra y morir, y luego que muere da frutos. Por eso dile al que está a tu lado: Dios te va a matar. Dios te va a matar tus sueños. Dios te va a matar muchas veces tus anhelos. El Señor tuvo que morir para que nosotros hoy día estemos aquí. Nosotros somos el fruto de alguien que padeció. Somos el fruto de alguien, hermanos, que no se frustró. Somos el fruto, hermanos, de alguien que supo esperar en Dios. No se desesperó. Por eso Dios a un Abraham le dio un hijo, pero luego le dijo: mátalo y entrégamelo. El hijo de la promesa. Por eso Abraham es Abraham.
Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso Abraham nos enseña a nosotros a no aferrarnos a nada. Abraham nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a matar a nuestro Isaac. Y siempre le digo a ustedes esto: ¿cuál es tu Isaac que no te deja ver a Dios en tu vida? ¿Qué es lo más importante? Hay mucha gente, hermanos, que no viene a la iglesia o que deja de lado al Señor porque es más importante su trabajo, es más importante su esposa, es más importante sus hijos, es más importante su profesión, es más importante, hermanos, su proyección de vida, es más importante, y han perdido años y años buscando el falso éxito, dijo Jesús. Por eso, hermanos, dile al que está a tu lado: tienes que matar a tu Isaac primero para ver la gloria de Dios. Si no matas a tu Isaac, difícilmente vas a experimentar. Si tú no mueres, difícilmente vas a experimentar un avivamiento en tu vida, en tu familia. Si tú no eres capaz de entregarle todo lo que eres al Señor, todo lo que tienes. Cuando tú hagas eso, te tengo una noticia maravillosa: va a haber un tercer día para ti, va a haber un nuevo comienzo. Dios se va a manifestar. Y aunque en los días de Pablo la gente decía: no, si la resurrección no es una realidad, 1 Corintios 15, hay mucha gente que dice: no hay un tercer día, eso es falacia. Oh, no hay un tercer día. En otras palabras, niegan la resurrección de Cristo. Hay gente que no cree en milagros y por eso nunca van a ver milagros. En cambio nosotros ahí creemos, no nos rendimos. Nos dicen: no lo vas a lograr, y tú ahí como mono porfiado: yo creo, yo confío, yo espero. Yo sé que si Él lo dijo, Él lo hará. Yo sé que si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Yo sé que si Él lo dijo, lo voy a tener. Yo sé si Él lo dijo, hermanos, voy a caminar y lo voy a ver con mis ojos. Eso se llama fe. Diga conmigo: fe. Vamos, levante un aplauso de adoración al Señor. ¿Cuántos de ustedes están esperando un domingo de resurrección? ¿Cuántos de ustedes están esperando un tercer día? César, no te desalientes. Hay esperanza. Amén. Dios no se ha olvidado de ti. Dile al que está a tu lado: Dios no se ha olvidado de ti. Vamos, profetízale. Dios no se ha olvidado de las promesas, Eduardo. Dios no se ha olvidado de lo que dijo de nosotros. Dios no se ha olvidado de lo que dijo de esta casa, hermanos. Amén. Dios no se ha olvidado de lo que dijo de nosotros. Dios no se ha olvidado de lo que, hermanos, de verdad, yo hoy día cuando veo a Dios, cómo Dios está haciendo. Porque, hermano, este es el año de la gloria de Dios y Dios está haciendo cosas hermosas. Dios se está moviendo, Dios se está manifestando. El que no lo quiera ver es porque no está conectado, hermano, a todo lo lindo que Dios está haciendo. Es verdad, hay pruebas, hay lucha, hay problemas, pero aquí estamos viendo el blanco, a Jesús, caminando en lo que Él dijo. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Él dijo que seríamos la iglesia que llevaría un avivamiento al mundo entero. Él lo hará. Amén. Él lo hará. Él lo hará. Él lo cumplirá. Colóquese de pie. ¿Cuántos están esperando con ansia un tercer día? Oye, esa rapidez de los músicos me encanta a mí. ¿Entiendes? Vamos, chicos. La resurrección sí fue una realidad. El Señor resucitó de los muertos y el Señor vive. Jesús ya no está en una tumba vacía. Jesús no se quedó en una cruz. Era todo parte de un plan. Al tercer día Él resucitó. Y te quiero profetizar: hay un tercer día para ti. Y Dios va a resucitar tus sueños. Aunque tú te frustraste en el proceso, Dios tiene lo que tú anhelas, lo que Dios dijo de nosotros. Un José era un soñador, ¿o no?
José era un soñador, pero Dios tuvo que procesarlo. Por eso los que tienen sueños, Dios te va a llevar a planos que no quieres. Eso ya lo hemos vivido nosotros. Por eso un José, para llegar a que los sueños fueran una realidad, Dios lo procesó. Lo quiero leer. A ver si me pueden ayudar ahí con el Salmo 105. Salmo 105. Ahí, chicos, ¿están ahí? Salmo 105, el verso 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo a hombres sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Está hablando de los días de hambre, de los días de José. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su... Voy a detenerme ahí. Dios le dio a José sueños. Y la Biblia dice después que le dio más sueños. Y José no tenía temor de contar sus sueños. Y todos los que escuchaban los sueños de José lo criticaban. Por eso José, sus hermanos lo querían matar, porque decían: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿El papá y la mamá te van a servir a ti? Porque esos eran los sueños de José. ¿Y eso le costó qué? El desprecio. ¿Le costó qué? El rechazo. El que lo quisieran matar. Por eso dile al que está al lado de Dios: siempre va a haber alguien que va a querer matarte los sueños. Siempre, vamos, dígaselo una vez más que está delante de usted. Siempre va a haber alguien, María, que te va a querer matar los sueños. Y de eso hay por doquier, hermanos. Esos bomberos espirituales hay por doquier. Siempre hay esos. Pero esta es la palabra que me gusta. Fue colocado en la cárcel. Le colocaron grillos, cadenas. Afligieron sus pies. Pero él era el ungido del Señor. 19. Hasta la hora que se cumplió la palabra de Jehová. El dicho de Jehová lo probó. Dile: Dios te va a probar. Dile que Dios te puede probar, pero va a llegar el día del cumplimiento de su palabra. Va a llegar el día en que tus sueños van a ser, y mis sueños van a ser, una realidad. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a hacer conmigo lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. ¿Cuántos son de esos locos? ¿Cuántos creen que hay un tercer día? ¿Cuántos creen que hay un día de resurrección? Donde los sueños resucitan. Donde los sueños resucitan.